Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo, sustentando en todas las cosas. Desde aquí les enviamos, como siempre, cada semana, un fuerte abrazo de cariño. Bueno, hoy estamos en nuestro día Coyavín, hoy martes 30 de abril, finalizando este mes de abril. Y quiero comentarles que hoy en nuestro tiempo de alabanza presencial, a las 6 de la tarde, tendremos una gran alabanza de acción de gracias a Dios. Así que les invito a que se programen desde ya para que no se pierdan este tiempo especial hoy en este último día del mes de abril. Ahí los esperamos. Aparte ese tiempo en su agenda, no permita que nada le estorbe o le obstaculice el estar aquí hoy a las 6 en nuestro tiempo de alabanza, en nuestra acción de gracias por este mes de abril. Bien, así que les invitamos, no se lo vayan a perder. Y bueno, vamos a seguir meditando y reflexionando en la sabiduría que proviene de lo alto, en el libro de Proverbios, aquel libro que escribe el sabio Salomón. Hoy hemos llegado al capítulo 14 del libro de Proverbios y vamos a hablar puntualmente, vamos a tomar un par de versículos de aquí. Vamos a hablar del temor de Dios. De eso vamos a hablar en esta mañana. Algo que nos cuenta aquí el sabio Salomón acerca del temor de Dios. Bueno, comencemos diciendo que para una buena parte de la gente, el temor de Dios es algo confuso. Es algo que les genera cierta resistencia. Porque estas personas se preguntan, ¿cómo podríamos tener temor de un Dios de amor? Es más, ¿cómo podríamos cultivar una relación a partir del temor? El sabio Salomón aborda este asunto en varias oportunidades en el libro de Proverbios, el tema del temor de Dios y específicamente en este capítulo 14, el sabio Salomón nos habla de cómo se ve el temor de Dios en términos prácticos. ¿Cómo podemos entender el temor de Dios? ¿Cómo podemos digerirlo? Esta idea tan importante. Un temor que implica básicamente, en esencia, un sentido de reverencia, un sentido de admiración por Dios, que se traduce en un profundo respeto a su persona y a todo lo que encierra la persona de Dios. Este es el temor de Dios. Admiración, reverencia, respeto por su persona, por su presencia, por todo lo que involucra la persona de Dios. Y vamos a mirar a continuación tres aspectos que vienen a nuestra vida, tres repercusiones del temor de Dios en nuestra vida, en nuestro andar, ¿sí? ¿Cómo se ve el temor de Dios en términos prácticos? Bueno, el sabio Salomón tiene mucho que decirnos al respecto. Así que vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Yo les invito a que se tomen allí un cafecito, un vasito con agua, que se sienten los que tienen la buena costumbre de tomar atenta nota. Bueno, estén allí muy concentrados y vamos a ver cómo se ve el temor de Dios en términos prácticos. ¿Qué nos dice el sabio Salomón? Y vamos a comenzar mirando lo que dice el versículo 2, Proverbios capítulo 14, versículo 2. Bien, me voy a permitir leer este versículo. Dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a leer con mucha atención. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Mucha atención a esto. Bueno, en primer lugar, para que tomen nota allí, el temor de Dios significa orientación en la vida. Una persona que teme a Dios tiene un profundo sentido de orientación en la vida. El temor de Dios nos dirige por el camino que debemos andar. Nos muestra el camino que debemos andar, pero sobre todo nos ayuda a perseverar, a permanecer en ese camino.
Dos cosas muy importantes estamos diciendo aquí. El temor de Dios nos dirige, nos guía, nos ayuda a discernir, a entender cuál es el camino que debemos tomar, pero además de eso nos ayuda a perseverar en ese camino. Dos cosas muy importantes. Una cosa es saber elegir el camino y otra perseverar en ese camino. Bueno, el temor de Dios nos ayuda precisamente a esto. El temor de Dios le da a la persona un sentido de orientación particular para vivir de la manera que a Dios le agrada. Y esto naturalmente repercute en bendición para su vida. Cuando yo elijo bien, pues esto tiene una repercusión de bienestar, de bendición para mi vida. De esto le habló Dios al pueblo en los tiempos de Moisés, algo que nos cuenta el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 19 y 20. Dios le dice al pueblo, presten mucha atención, dice, les he puesto delante la vida y la muerte. Hay dos caminos aquí, les dijo Dios, la bendición y la maldición. Y les dijo, ustedes escogen. Hay dos caminos, elijan ustedes. Y les dice Dios además, elijan, yo les aconsejo que elijan la vida, para que vivan ustedes y para que viva también su descendencia. Elijan amar a Dios, elijan oír su voz, les dice en aquella oportunidad, elijan seguirme, porque yo soy vida para ustedes, le dice Dios a su pueblo. Elijan el camino y elíjanlo bien, y elijan este. Una persona temerosa de Dios sabe cuál es el camino que debe elegir y persevera en ese camino. Una persona temerosa de Dios elige bien, elige la vida, elige a Dios, elige amarlo, elige escucharlo, obedecerlo, seguir sus pasos. Por el contrario, la falta, la ausencia de temor de Dios nos lleva a escoger mal, nos lleva a elegir mal, a perdernos en el camino. Aquella persona que carece de temor de Dios es una persona, como decía aquí también Salomón en el versículo 2, que menosprecia a Dios. El que no tiene temor de Dios le menosprecia y menosprecia todo lo que representa. El que no tiene temor de Dios menosprecia su presencia, menosprecia su palabra, menosprecia su casa, menosprecia sus siervos, menosprecia su obra. Porque es que justamente el antónimo del temor de Dios es el menosprecio, ese desdén, esa falta de atención, de cuidado, esa poca estima. Eso es todo lo contrario a lo que significa el temor de Dios. Porque recuerden lo que decíamos anteriormente. El temor de Dios es admiración, el temor de Dios es respeto, es consagración. El que no teme a Dios lo menosprecia, lo tiene en poco. Y esa persona está desorientada, no sabe qué camino elegir, se pierde en el camino. Y esta es una actitud bastante común en muchos creyentes de nuestro tiempo. Creyentes que menosprecian a Dios y todo lo que representa. Creyentes que viven desorientados. En primer lugar, el temor de Dios en términos prácticos es orientación. El temeroso de Dios sabe cuál es el camino que debe elegir. Pero, en segundo lugar, vamos a mirar qué nos dice el versículo 26 de este mismo capítulo 14. Voy a permitirme leerlo nuevamente. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En primer lugar, el temor de Dios es orientación. En segundo lugar, el temor de Dios es seguridad. Seguridad. El temor o el miedo a secas por sí solo genera inseguridad. El temor hace que nosotros perdamos confianza, genera incertidumbre, desasosiego. En cambio, el temor de Dios genera una profunda sensación de seguridad en el corazón.
El que teme a Dios tiene una plena confianza en Él, confía en Él, descansa en Él. Miren qué particular, ¿no? El temor de Dios se traduce en certeza, en fe, en esperanza para mí, pero también para mis generaciones. Esto es algo increíble. Los que somos padres entenderemos el valor de lo que Dios nos está diciendo en esta oportunidad. Si algo yo quiero es ver a mi hijo y verlo con esperanza y saber que hay esperanza también para él. Y es que el temor de Dios repercute en mi vida, pero también en mi casa, en la vida de mis hijos. El que teme a Dios está seguro, pero también lo están sus hijos después de él. Donde hay temor de Dios, hay una plena confianza en su persona. Qué mayor seguridad que saber que nuestros hijos estarán bien, que nuestros hijos estarán bien, que nuestra descendencia también podrá comprobar la bondad y la misericordia de Dios en esta tierra. Habrá esperanza para mí, pero también habrá esperanza para mis hijos. Esta es una bendición que está reservada únicamente para aquellos que temen a Dios. Confianza, seguridad, paz, esperanza para mí y para los míos. Entonces, orientación en primer lugar, pero en segundo lugar también seguridad. Y quiero que ahora pasemos al versículo 27 para ver el tercer aspecto de esta mañana. Vamos a mirarlo, vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es un manantial de vida. En tercer lugar, el temor de Dios es vida, que nos aparta de los lazos de la muerte. El temor de Dios para nosotros es vida. ¿Saben por qué? Porque nos acerca a Él. El temor de Dios es vida porque nos acerca a Dios. Miren que en términos generales, nuevamente, el miedo, el pánico, el temor, nos lleva a alejarnos, a tomar distancia, a vivir al margen. Pero en cambio el temor de Dios nos impulsa a acercarnos a Dios. Eso es algo muy particular, que llama profundamente la atención. Un temeroso de Dios no quiere estar lejos, quiere estar cerca. El temeroso de Dios no está prevenido con Dios, se acerca con confianza a Dios, a aquel que es una fuente de vida. ¿Me entienden esto? ¿Por qué el temor de Dios es vida? Porque me lleva a acercarme a aquel que es la fuente de la vida, que es el manantial de la vida. De modo que el que teme a Dios le busca. El que teme a Dios lo pone, lo establece como prioridad en su vida, se acerca confiadamente, como dice también la palabra de Dios, al trono de su gracia y depende de Él enteramente, en todo sentido. Entiende que Él es la fuente y no está al margen, se acerca, viene, lo busca. Por eso el temor de Dios termina siendo una fuente de vida para mí. El temeroso de Dios sabe que no puede permitirse tomar distancia de la fuente de vida que sustenta su vida. El temor de Dios se ve en una clara dependencia de Dios. El temor de Dios se ve en la permanencia, como lo dice Juan 15, las ramitas que están permaneciendo en el árbol, en la fuente de la vida. El temeroso de Dios sabe muy bien, entiende muy bien que separado de Dios nada puede hacer, que separado de Dios no tiene vida. Ahora, el temor de Dios no solamente impulsa a la persona a acercarse a Dios, el temor de Dios también lleva a esa persona a tomar distancia de aquellas cosas que son
perjudiciales, de aquellas cosas que le conducen a la muerte. Porque miren esto, en el mismo momento en que yo me acerco a Dios, estoy tomando distancia de otras cosas. De manera que el temeroso de Dios se acerca a Dios como fuente, pero al mismo tiempo toma distancia. También nos decía el versículo 27, se aparta de los lazos de la muerte, de aquellas cosas que son perjudiciales, del pecado en esencia. El pecado es muerte, el pecado es muerte. Y de todas aquellas cosas que me apartan de la fuente de la vida. Miren qué importante lo que estamos diciendo en esta mañana, lo que representa el temor de Dios. Primero, orientación. El temeroso de Dios sabe por dónde tiene que ir y además tiene la valentía para perseverar en ese camino. El temeroso de Dios está seguro, está confiado. Este temor no es prevención. Este temor es seguridad, es esperanza para él y para sus hijos. Y este temor de Dios también es vida, porque me lleva a acercarme y me lleva a permanecer cerca de la fuente de vida que es Dios. De manera que es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento en cuanto al temor de Dios. Es necesario entender lo que ese temor de Dios representa en nuestra relación con Él. Qué importante cultivar ese sentido de reverencia, ese sentido de respeto, que está basado en el amor, en la confianza, que no es miedo, al contrario, entre más yo conozco a Dios, entre más le amo, entre más descubro quién es Él, más temor hay en mi corazón. ¿Qué representa entonces el temor de Dios para nosotros? Vamos a reiterarlo una vez más. Orientación, porque podemos ver el camino y permanecer en él. Seguridad, porque nos genera una fuerte, una profunda confianza en Dios, en su palabra. Y también vida, porque nos mantiene aferrados a la fuente que es Él y nos lleva a tomar distancia de todo lo que enferma. Que nuestro temor de Dios entonces nos lleve a depender de Él, a vivir de esta manera hoy y siempre. Que nosotros podamos cultivar el temor de Dios. Es probable que a veces nos hayamos sentido desorientados, sin fuerzas para permanecer. Es probable que a veces nos hayamos sentido inseguros, desconfiados, llenos de dudas. Es probable que también hayamos abrazado muchas cosas que nos han enfermado, que nos han llevado a perder esa vida abundante. Bueno, qué importante es el temor de Dios entonces para nosotros. Y pensando entonces en todo esto, quiero invitarles a que hagamos una oración para culminar con este tiempo devocional. Vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana queremos darte muchas gracias por la alegría de estar aquí, Señor, delante de ti. Hoy nos llevas en tu palabra a meditar, a reflexionar acerca de las implicaciones del temor de Dios. Probablemente este es un asunto que nos ha generado cierta resistencia, cierta confusión también. Seguramente no hemos sabido asimilar cómo podríamos temer a un Dios de amor o cómo podríamos relacionarnos a partir del temor. Pero hoy entendemos que este temor es un profundo sentido de reverencia por tu persona. Es un profundo sentido de respeto donde te admiramos, te contemplamos en toda tu hermosura, en toda tu grandeza. Y ese temor tiene unas repercusiones importantes en nuestra vida, Señor, porque nos ayuda, en primer lugar, retomando lo que dice tu palabra, nos ayuda a elegir y a elegir bien, Señor.
Tú se lo dijiste a tu pueblo en aquella oportunidad mientras ellos estaban andando por el desierto. Hay dos caminos delante de ustedes. Está la vida y está la muerte. Está la bendición y la maldición. Elijan bien. Elíjanme a mí, les dijiste. Elijan amarme, elijan obedecerme, elijan escucharme. El temeroso de Dios sabe elegir. Sabe tomar el mejor camino para él y para los suyos, porque ese camino representa vida para él y para su casa. Pero el temeroso de Dios además permanece, persevera en ese camino. Está allí, constante en ese camino, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dígale en esta mañana: Señor, yo quiero tener ese temor tuyo en mi corazón y perseverar en el camino y saber elegir, Señor, muy bien cuál es el camino que debo tomar. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por los impulsos, por los afanes? Ayúdanos a escoger bien, Señor. Pero también genera en nuestro corazón, Dios del cielo, esa seguridad que a veces nos falta, esa fuerte confianza, Señor, de la cual carecemos muchas veces, porque a veces vamos por allí inseguros, vamos por allí pisando con temor, llenos de incertidumbre, de desesperanza. El temeroso de Dios tiene esperanza, Él, pero también tiene esperanza su descendencia. Y dígale en esta mañana: Señor, yo quiero ver a mis hijos y verlos con esperanza. El justo podrá ver que a su descendencia nunca le va a faltar nada. El justo nunca estará desamparado y su descendencia no mendigará tampoco, porque hay esperanza para aquel que te teme a ti y también hay esperanza para sus hijos. Pues dígale a Dios en esta mañana: Señor, yo quiero esa confianza en mi corazón, pero también quiero vida. Que el temor de ti, Señor, nos impulse a estar cerca de ti, a buscarte, Señor, cada día, estar en tu casa, estar en tu presencia, a meditar en tu palabra, pase lo que pase, independiente de las circunstancias, y que acercándonos a ti nos alejemos de aquellas cosas que nos enferman, que nos deterioran, que nos restan vida abundante. Yo desde aquí bendigo la vida de todos aquellos que nos acompañan en esta mañana y yo te pido que cultives tu temor en sus corazones, que cultives tu temor en sus vidas para que ellos puedan ser hombres y mujeres temerosos, temerosas de ti, orientados, confiados y llenos de vida, Señor. Hoy te damos gracias por este mes de abril que culmina y desde ya disponemos nuestro corazón para cerrar este mes aquí en tu casa, Señor, hoy en el tiempo de alabanza. Desde aquí yo te pido que bendigas estas vidas y gracias por acompañarnos en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente un abrazo, les queremos mucho. Gracias a todos los que han escrito allí en el chat, los que han estado muy juiciositos escribiéndonos, a los que por alguna razón no pudieron escribir, también un gran abrazo para ustedes, que el Señor les bendiga. Y recuerden, hoy 6 de la tarde, alabanza de acción de gracias por este mes de abril. De la misma manera, les esperamos en las reuniones ministeriales esta semana, el jueves las damitas, el viernes los jóvenes de Alfa y Omega y el sábado nuestra gran reunión familiar. Es tiempo de estar en la casa de Dios. Los demás asuntos pueden esperar un ratico, un momentico. Debemos hacer una pausa y estar aquí en la casa del Señor. Familia, los queremos muchísimo. Están en nuestras oraciones y los esperamos hoy a las 6 de la tarde y toda esta semana en las reuniones ministeriales. Chao, chao. Que estén muy bien.